El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, durmiendo sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. Hoy nos encontramos en un lago parecido a este que tenemos aquí al frente, el lago de Oca. Ya estábamos en el lago de Galilea. Y el relato es más bien un relato que intenta, a través de los símbolos, situarnos en la época en que los apóstoles están viviendo. O sea, que la barca tiene un carácter simbólico. La barca está llena de los apóstoles y Jesús está allí. La barca ha sido siempre signo de la iglesia en torno de la revelación bíblica. Representa como la iglesia que es conducida por Cristo y todos los apóstoles están allí como siguiendo las indicaciones que Él nos da. Solo que se encuentra en un momento difícil, en un momento en que la barca está siendo azotada por las olas, o sea que el lago está agitado y los apóstoles intentan como resolver de alguna manera todas las cosas, solamente que se han olvidado de Jesús. O sea, el Jesús está durmiendo y está durmiendo en la popa, en la parte donde está aquel que dirige el barco. O sea que los apóstoles han trabajado mucho, pero se han olvidado que quien debe conducir la barca es Jesús. Se acuerdan tarde de él y entonces lo llaman. El aspecto del Jesús que duerme es subraya un poco de manera simbólica también el Jesús que muere. Es como la sensación de los apóstoles de que todo estaba terminado, de que el Jesús se había olvidado de ellos y que muere y se va, parte así como fracasado, como diciendo todo lo que Jesús hizo y nosotros no vemos como la perspectiva. Estamos como en momentos difíciles, como sin saber para dónde ir. Y es ahí en donde ellos van a despertarlo, van en la búsqueda de Jesús, incluso en la esperanza de encontrarlo, de despertarlo, de hacerlo vivir de nuevo. Por esto este Jesús que se levanta es el Jesús que vence la muerte. Es el Jesús victorioso con el cual la iglesia se tiene que encontrar en medio de sus luchas y de sus dificultades y de sus esfuerzos y de sus sacrificios. Y es este Jesús que está vivo y que aparece allí para dominar absolutamente la naturaleza, mostrándonos precisamente que no es el hombre el que va a organizar propiamente las cosas, no es el que va a poner cada cosa en su lugar, sino que todo ha sido organizado por Dios
y que este orden es algo que el hombre tiene que intentar respetar para que este mundo encuentre como su calma, su paz. Es ahí en donde tal vez nos debatimos todos los días y en donde colocamos muchos esfuerzos también en nuestros sacrificios y nos encontramos a veces como solos enfrente de toda una historia que tenemos que asumir e intentar llevarla a su propia victoria. Es como las angustias de un papá con su familia que se encuentra enfrente de ella y que realiza luchas cada día y luchas que a veces él vive en el misterio de no conocer profundamente todo lo que acontece y todo lo que se vive. Es la angustia de un papá que está allí, que se encuentra en medio de un mundo que lo sobrepasa muchas veces y que no sabe para dónde ir. Es ahí esta actitud que nos lleva sobre todo a despertar ese Jesús que está a veces adormecido en nuestro corazón, cuando nos sentimos solos, cuando necesitamos a alguien que nos escuche, cuando necesitamos entrar en diálogo con aquel que dio la vida por nosotros y que nos amó de tal manera que ese amor se vuelve como una referencia importante en el camino que llevamos. Todos recordamos tal vez esta vida familiar de aquel papá que nos aseguraba, que nos acompañaba, que nos daba la alegría de estar con nosotros, que nos aconsejaba, que nos escuchaba, que se hacía presente y que era como aquel que nos sostenía y nuestra referencia necesaria. Es importante por eso que no perdamos esta relación con este amor que está en el origen y que nos llama continuamente a poner confianza en ese amor primero, como un niño que se lanza en los brazos de su padre porque se siente seguro en él y que es capaz de ver en él como aquel que lo sustenta, que le da su fuerza, que lo coloca en la seguridad que tanto necesita. Muchas de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, de nuestras dificultades, vienen de allí, de aquella relación con el amor que está en el origen de todo y que a veces tal vez no se vivieron en esa profundidad y en esa comunión. La misma realidad aparece aquí de Jesús con sus apóstoles, el Jesús que viene para revelarles ese amor del Padre, para que tengan confianza en sus luchas, para que todos sus sacrificios encuentren como una esperanza, para que no se sientan solos en su esfuerzo y en su lucha por vivir en comunión, por crear una familia, por hacer a las personas cercanas, por hacernos encontrar como esa razón de ser en medio del mundo. Fácilmente el mundo de hoy pierde la esperanza porque no tiene esa confianza, se encuentra solo enfrente de la vida. Por eso vale la pena celebrar hoy esta fiesta de los padres y del papá sobre todo, para reconocer esa fuerza importante que tenemos que mantener en nuestra vida, esa relación que no se puede romper, que no se puede llenar de división o de rencor o de odio, porque esa relación viene contra nosotros mismos y nos hace sentir en una soledad profunda. Este Jesús que viene, que camina y que está con nosotros y que nos acompaña, no puede olvidarse y dejarlo como adormecido en un lugar y colocar todo sobre nuestras espaldas y sobre nuestra responsabilidad. Tenemos que invocar siempre a alguien que está mucho más allá de nosotros mismos y que nos ama con un amor mucho mayor que el que nosotros tenemos. Un amor que nos envuelve, un amor que está allí, que nos acompaña, que nos perdona, que nos reconstruye, que nos rehace, que nos da la fuerza y que es capaz incluso de llevarnos a realizar victorias grandes, como la victoria por la vida, la victoria contra la muerte, la victoria contra la división, contra el odio, contra la destrucción, contra la separación, contra el rencor.
Que Dios nos dé la gracia, sobre todo, de encontrarlo a Él presente en nuestra vida y que no nos deje así como abandonados la vida y solos, como sin ninguna referencia que nosotros mismos. Por eso vamos a pedir hoy por todos nuestros papás, por toda esa figura paterna tan importante en nuestra casa, esa figura paterna que va con nosotros, que nos da la seguridad en cada paso que realizamos y que nos hizo así como personas de confianza en la vida, de capacidad de victoria, de lucha, de esfuerzo y de sacrificio. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía para que en este altar en el que vamos a ofrecer ahora el sacrificio en el que Cristo se entrega por nosotros y nos da la seguridad de este amor de alguien que da la vida por nosotros, nosotros también podamos tener esa seguridad de que alguien me amó, pensó en mí antes de que yo naciera, me escogió para venir al mundo y me escogió en un acto de amor y un acto de amor sin medida. Es la generosidad de nuestros parientes que nos prepararon todo, que nos acompañaron, que nos lo dieron en lo más posible para hacernos personas capaces de tener un equilibrio suficiente para construir un mundo en la bondad, en la verdad, en la justicia, en la paz, en la comunión, en la fraternidad. Para realizar esto tenemos que tener esa seguridad que solo nos da el Cristo que se levanta y que nos llama a combatir incluso todas esas oposiciones que vienen a nuestro corazón y que nos hacen a veces sentirnos solos, abandonados y sin alguien que esté a nuestro lado. Que guardemos esa figura paterna como una parte de la imagen de ese Dios que nos ama, que nos dio la vida y que nos trajo al mundo y nos acompaña y nos llama a una victoria, no a quedarnos perdidos en medio de él. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía por todas nuestras familias, celebremos hoy esta fiesta tan hermosa de los padres y confesemos entonces nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén.